En el ejercicio número 16 nos dice, en un triángulo rectángulo, ¿cómo se denomina la siguiente relación? Y nos dice cateto adyacente sobre hipotenusa. Para esto, primero quiero repasar lo que es un triángulo rectángulo, para explicarles las funciones trigonométricas, porque es lo que nos está pidiendo en nuestros incisos. Entonces, acuérdense que un triángulo rectángulo lo podemos identificar porque va a tener un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Si se dan cuenta, cuando les dan un triángulo y les dan su ángulo, se los dan así, como en una curvita. Entonces, cuando no es así, cuando son dos líneas rectas, o se forma una L, aquí, por ejemplo, y acá, o lo pueden comprobar con una escuadra. ¿Lo vieron? Entonces vamos a estar hablando de un triángulo rectángulo, porque se forma un ángulo de 90 grados. O bien, si lo quieren ver así, si hacemos esto, digamos, se forma el triángulo, ¿ya vieron? Por eso es que este tipo de triángulos se llaman triángulos rectángulos y tienen ángulos de 90 grados en cada esquina. Ok. Entonces, cuando tenemos un triángulo rectángulo y nos piden, en este caso, bueno, vamos a necesitar conocer las funciones. No pintaste. Las funciones trigonométricas. Y las funciones trigonométricas nos van a servir para conocer el valor de alguno de los ángulos de un triángulo rectángulo o el valor de uno de sus lados. Es decir, nos van a servir para conocer cuánto mide un ángulo o cuánto mide un lado, dependiendo de lo que nos estén pidiendo. Y las funciones trigonométricas son seno. Van a ser seno, que se escribe así, coseno, que se escribe así, y tangente, que lo podemos escribir así, o algunos lo escriben así como te dije, es lo mismo. Y para conocer el seno, vamos a necesitar el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estos tienen su operación inversa. Por ejemplo, la inversa del seno va a ser la cosecante y esta va a ser igual a 1 sobre el seno del ángulo. La inversa del coseno va a ser la secante. Y ya se me está... no me cabe. Y la inversa de la tangente va a ser la cotangente. La secante va a ser igual a 1 sobre el coseno del ángulo. Y la cotangente va a ser igual a 1 sobre la tangente del ángulo. Entonces, ¿cómo vamos a identificar las partes de un triángulo? Por ejemplo, la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo de nuestro triángulo rectángulo. O, si lo quieren ver así, el lado que parte a la mitad el rectángulo, si hubiese uno. Entonces, o el que está enfrente del ángulo de 90 grados. En el cual está enfrente, en este caso sería este. Esta sería nuestra hipotenusa. En el caso de acá, ¿qué lado es el que está enfrente del ángulo de 90 grados? Sería este, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo conocemos el cateto opuesto y el cateto adyacente? Bueno, el cateto opuesto lo vamos a conocer mediante el ángulo que nos indique el ejercicio. Para esto siempre vamos a necesitar conocer alguno de sus ángulos. Por ejemplo, si el ejercicio les dice, encuentra el cateto opuesto del siguiente triángulo rectángulo y les da
y les dibuja esto, un ángulo ahí, el cateto opuesto va a ser el que esté enfrente del ángulo que te indican. Por ejemplo, este ángulo, ¿qué lado está enfrente? Este, ¿no? Entonces, este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. Por ejemplo, acá, si te dicen encuentra el cateto adyacente del siguiente triángulo rectángulo y te dibujan algo así, y digamos que no te dan ni la hipotenusa ni te dibujan el ángulo. Tú dices, ah, caray, solo me están dando un ángulo. Entonces, a ver, primero voy a identificar el ángulo de 90 grados, bueno, la hipotenusa, ¿no? Y para eso necesito conocer el lado más largo. Ok, yo digo que es este, pero si no estás seguro, bueno, tienes que ver tu ángulo de 90 grados, ¿dónde lo tienes? Aquí se forma la L, por ejemplo. Aquí tienes el ángulo de 90 grados y el que está enfrente es la hipotenusa y tenemos el ángulo que te están indicando. Entonces, el cateto opuesto va a ser el que está opuesto al ángulo, enfrente del ángulo. ¿Cuál está enfrente? Este. Este sería el cateto opuesto y por lo tanto el otro sería el cateto adyacente. Ok, entonces tenemos aquí las funciones trigonométricas que son las que se tienen que aprender también para el examen. Yo les recomiendo que en su formulario las anoten. Y bueno, entonces nos está diciendo, ¿qué función es esta? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Ok, a ver, tenemos que el seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces este no puede ser. Tenemos que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces tenemos que es este, ¿no? El coseno. Y nuestra respuesta pues sería la letra C. Entonces, bueno, pues este fue el video de hoy. Espero que les haya servido y estas son las funciones trigonométricas. Como les dije, les recomiendo que pues las estudien y que las pongan en su formulario para que se las vayan aprendiendo para el día del examen. Entonces, espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente video.